nuestro magistrado presidente de la Sala Regional, el doctor Jorge Sánchez Morales, quien va a moderar esta importante mesa. Tenemos al doctor Jaime Cárdenas como invitado de honor también del Tribunal Electoral, a la maestra Claudia Zavala, consejera electoral del INE, y a la visitadora Aide Macedo, a quien también le damos la más cordial bienvenida, visitadora general del Tribunal Electoral. Sin mayor preámbulo, cedo el uso de la voz a nuestro moderador, el magistrado presidente de la Sala Regional Guadalajara. Muy buenas noches, es un gusto para mí y un gran honor que la Sala Superior me haya invitado a poder presentar este libro, Justicia Electoral y Derechos Humanos, incidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la protección de los derechos humanos. Es un libro fue coordinado por el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, magistrado de la Sala Superior, por Mara Gómez Pérez y por Nicolás Loza Otero. Aquí escriben varios funcionarios del tribunal, así también como algunos académicos que participan en la misma, y del cual se hace un análisis de sentencias relevantes que ha emitido la sala en diferentes temas. El tema de mujeres, el tema de indígenas, el tema de cómo se tiene la situación de la democracia, con temas tan interesantes y relevantes como, por ejemplo, de lo que es el derecho del ecosistema, cuestiones que dicen, oye, pero ¿y esto cómo va? ¿O por qué? Entonces, redes sociales, situaciones que en su momento lo vamos viviendo día con día, van escribiendo desde un punto de vista particular y, pues bueno, este libro es el que nos toca el día de hoy presentar y con una mesa, ¿qué les puedo decir?, de especialistas, con una mesa de gente muy preparada, gente que está así que de primer nivel, tener aquí a Jaime Cárdenas, toda una institución, un hombre que ha trabajado mucho por la democracia en este país. Jaime, es un honor compartir contigo esta mesa y poder presentar este libro. Por supuesto, Aide Macedo Barceina, que es nuestra visitadora en los tribunales, en las salas regionales, y pues bueno, también es un gusto, Aide, que aparte ambos escriben parte en este libro. Y dejé al último a mi amiga, la consejera del INE, Claudia Zavala, mi amiga de muchas batallas, una mujer, yo digo que es un honor estar junto de ella, pero aparte de las mujeres más brillantes en este país. En verdad, yo creo que es una mujer brillantísima y que día con día da la lucha. Yo les invito a los hombres y a las mujeres, por supuesto, que la escuchen en las sesiones de INE. Cada vez que va a hablar Claudia Zavala es para guardar silencio y escucharla detenidamente. Es una mujer que perfectamente argumenta, es una mujer muy preparada, es de esas mujeres que no nada más dicen quiero la posición, sino llega a la posición, llega, lo defiende, sabe hacerlo, tiene el don de la palabra, tiene el don de la argumentación, es una mujer brillante. Yo he dicho que es un lujo tenerla como amiga, es un lujo aparte escucharla, y pues también es un lujo para México y para la democracia y para el INE tenerla, porque es una de las pioneras bueno, en el derecho electoral de muchos años, pero que ahora tiene el gran compromiso de trabajar en representación, por supuesto, de México, de las mujeres, por el bien de la democracia. Es un gusto, nuevamente, Claudia Zavala, compartir contigo una mesa como es esta. Pues bueno, creo que lo importante ya no es que hable yo, sino que hablen los que han escrito en este libro, que hablen ellos de su experiencia, y dejaré luz de la voz a Aide Macedo Barceina. Adelante, Aide. Muy buenas noches a todas y a todos los que nos acompañan. De verdad es para mí un honor pues participar en esta edición de la FIL Guadalajara 2019, y pues con mayor razón porque comparto voz y espacio con tres destacados juristas como lo son la consejera Claudia Zavala, como lo es el doctor Jaime Cárdenas Gracia, y como precisamente pues el magistrado de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el magistrado Jorge Sánchez Morales. La obra que hoy nos reúne, como se desprende de su título, tiene que ver con tres grandes temas: la justicia electoral, los derechos humanos y la incidencia que estos dos grandes temas, la incidencia que ha tenido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con estos dos grandes temas. Como los coordinadores de la obra nos lo adelantan, este es un primer marco de referencia que nos genera información y también, ¿por qué no?, nos genera cuestionamientos. Con el propósito de constituir apenas los cimientos, la base
para estudios más profundos desde distintas disciplinas. ¿Qué temáticas se abordan en materia de derechos humanos en este libro? Se abordan casos relacionados con los derechos políticos de las comunidades indígenas, de los migrantes, de los mexicanos por naturalización y con doble nacionalidad, de las personas con discapacidad, de la comunidad LGBTI, de las mujeres, de las niñas, de los niños, de los adolescentes, de las personas, de los adultos mayores, de las personas en situación de cárcel y también incluso de las personas en situación de calle. La materia prima de la obra, sin duda, son las sentencias emitidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que son tratadas en diversos ensayos de manera estructurada, colectiva, pero también y sobre todo de manera interdisciplinaria, pues se puede destacar una variedad significativa de especialistas que participan, entre otros, comentaré, sociólogos, economistas, politólogos, antropólogos, periodistas y, bueno, pues claro está, abogadas y abogados. El libro también aborda el estudio de casos relacionados con derechos que tienen una particular relevancia para el desarrollo democrático de nuestro país, como es la libertad de expresión, los derechos políticos de asociación, de reunión, de afiliación, el de integración de autoridades electorales, el de acceso a la información pública en materia electoral e incluso los derechos de protección del medio ambiente cuando se trata de propaganda política. Visto desde esta perspectiva, sí puedo decir cuánto se ha avanzado en los temas electorales. Hagamos memoria y recordemos, Claudia, recordemos cuando el juicio para la protección, Rubén, cuando el juicio para la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos, allá por favor no vayan a hacer, allá por los años 90, en realidad, pues nada más tenía como materia lo concerniente a la expedición de la credencial para votar, ¿no? Entonces, pues evidentemente ahora pues hemos evolucionado, la sociedad ha evolucionado y eso es para celebrar. Ahora ya son otros los temas, ahora ya son otros temas los que ocupan la agenda jurisdiccional y en los que el Tribunal Electoral pues ha tenido que meterse a analizar atendiendo a contextos sociales y contextos políticos que se van presentando en nuestro país, ¿no? Pues bien, de toda esta serie de temáticas, y si me lo permiten, quisiera referirme al ensayo de mi autoría que contiene el volumen 1 de este libro y que gira en torno a la postura que ha tenido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en relación con una problemática muy concreta, que es la libertad de expresión vinculada con el ejercicio periodístico, porque estimo que es un aspecto de particular sensibilidad social, dada la importancia que tiene esta libertad en los sistemas democráticos. Ustedes saben que conforme a nuestro orden constitucional, toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, lo que también comprende la libertad de buscar, de recibir y de difundir información en todas sus formas, ya sea de manera verbal, escrita, pues mediante ahora las redes sociales, ¿verdad? También comprende las distintas formas artísticas. Este derecho es fundamental para toda democracia representativa como la nuestra, ya que dota de contenido a la discusión pública y da elementos a la ciudadanía para fomentar el debate de las ideas y en consecuencia para conformar una sociedad más informada, que la habilite para tomar mejores decisiones en beneficio del colectivo. Esta relevancia sin duda la tiene en claro el Tribunal Electoral, quien a través de sus diversas integraciones ha partido siempre en reconocer la importancia que tiene la libertad de expresión en un contexto político democrático y sus alcances en los procesos electorales, asumiendo una posición interpretativa muy estricta en cuanto a los límites que constitucionalmente se establecen para la libertad de expresión,
así como rechazando en forma determinante la censura previa en estricto acatamiento a lo que también dice la Constitución. De igual forma, en el desarrollo de los procesos electorales, ha sostenido que la libertad de expresión y de información deben ser garantizadas en forma simultánea, a fin de dotar de efectividad el derecho a comunicar puntos de vista diversos y de generar la libre circulación de las ideas y opiniones de toda índole, para fomentar la construcción de sistemas democráticos, pluralistas y deliberativos. Específicamente en relación con los medios de comunicación y los periodistas, el Tribunal Electoral ha conocido de varios casos en los que ha tenido que pronunciarse pues cuando se encuentra involucrado algún sujeto de derecho electoral, como son los partidos políticos o los candidatos. En el ensayo que les comento, analicé 4 sentencias relevantes en esta temática y que se han venido presentando a lo largo de los años 2007, una sentencia de 2009, otra de 2017 y otra de 2018, con el fin de advertir la orientación jurisprudencial del tribunal a lo largo de los años. En todos estos casos, el Tribunal Electoral, a través de su Sala Superior, subrayó el trascendente rol que juegan los medios de comunicación social y de quienes ejercen profesionalmente el periodismo, sobre la base de considerar que son el vehículo institucionalizado para la formación de la opinión pública. Partiendo de este reconocimiento, el tribunal, en esta última conformación que data de finales de 2016, ha avanzado hacia considerar que los medios de comunicación y los comunicadores deben gozar de una protección especial. ¿Y qué significa esto? Protección especial en el ejercicio de su libertad de expresión. ¿Y qué significa esto? Pues que, en principio, cualquier expresión periodística relacionada con el discurso político, entrevista, reportaje, artículos que aparecen en periódicos, en revistas, gozan de una presunción de autenticidad o de ser genuinas, mientras no se demuestre lo contrario. Adicionalmente, el Tribunal Electoral, en su empeño por asegurar la libre actividad del periodismo, ha impuesto a los partidos políticos un deber de diligencia en la elaboración de los mensajes que emitan en uso de sus prerrogativas constitucionales de acceso a la radio y a la televisión, a efecto de no colocarla en una situación de riesgo o de mayor vulnerabilidad que conlleve a actitudes de autocensura en perjuicio de la ciudadanía y del sistema democrático. Claro, esto sin dejar de puntualizar que esta garantía de libertad de expresión e información no comprende la difusión en los medios de comunicación social de propaganda encubierta que tenga como propósito promocionar o posicionar a una opción electoral. Así, en el ensayo que presento, preciso que la política adoptada por el Tribunal Electoral en cuanto a los periodistas y a los medios de comunicación respecto del discurso político coincide con lo que se conoce como la visión del mercado de las ideas, la cual se basa en doctrinas que vienen de la Corte Suprema de Estados Unidos, bajo las cuales el Estado no debe interferir en la circulación de las ideas, lo que supone que la validez de las expresiones o manifestaciones no dependen de la percepción de los jueces, sino de la competición con otras concepciones. De modo que la mejor manera de formar la opinión pública sea mediante el debate desinhibido, robusto y abierto, en donde la ciudadanía sea la que defina qué posición discursiva le parece más adecuada. En fin, les invito en verdad a que participen de este ejercicio editorial mediante su lectura, pues es una compilación desde mi punto de vista que sí rescata en esta primera edición los asuntos de mayor relevancia jurídica y social que ha resuelto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
Pues además, si me lo permiten, también les digo que los ensayos se encuentran escritos en un lenguaje claro, sencillo, accesible a toda la ciudadanía. Por su atención, muchísimas gracias. Gracias, maestra Aide. Gracias, maestra, por su intervención, y ahora pasaremos a dar el uso al doctor Jaime Cárdenas Gracia. Como dije, es un gusto, doctor, tenerlo aquí. También fue consejero del IFE, ¿no? De 1996 a 2003. También diputado constituyente y diputado federal. Pues, señor, lo escuchamos. Muchas gracias. Muchas gracias y muy agradecido por esta invitación del Tribunal Electoral y compartir la mesa con la consejera Zavala, con Aide Macedo y desde luego con el magistrado Jorge Sánchez, presidente de la Sala Regional en Guadalajara, Jalisco, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y también con gusto de estar con ustedes, que veo que son muchos estudiantes, mujeres, hombres, jóvenes. Supongo que la mayoría son alumnos o estudiantes de Derecho o de Ciencia Política, espero no equivocarme, bueno, de Ciencias Sociales, eso sí, no creo que haya aquí ingenieros o físicos, nucleares o químicos, tal vez sí, tal vez me equivoque. Pero bueno, me da mucho gusto estar ante un público joven, porque lo que decía la maestra Aide Macedo es muy cierto. En México ha habido un profundo cambio. Ustedes son jóvenes, seguramente han percibido algunas de esas transformaciones, pero quiero decirles que una persona como yo, que tiene 59 años de edad, pues le ha tocado vivir muchas cosas. Cuando yo nací en 1960, México vivía en un régimen totalmente autoritario. ¿A qué le llamábamos o qué se le llama en la ciencia política régimen autoritario? Aquel donde no existe obviamente democracia. Un régimen autoritario es aquel en donde pues existe, no hay libertad de competencia entre los partidos, no hay igualdad de oportunidades entre ellos. El régimen mexicano de esos años, cuando yo nací, en 1960, pues no contaba con autoridades electorales como hoy las conocemos. No existía un tribunal electoral, no existía un INE, ni órganos electorales en los estados. ¿Cómo era todo? El secretario de Gobernación era el que organizaba los procesos electorales, o sea, el propio gobierno organizaba los procesos electorales, y en los estados de la República el secretario de Gobierno organizaba los procesos electorales. Existía además un partido que ganaba todas las elecciones, el Partido Revolucionario Institucional, que fue fundado en 1929 y que en su historia tuvo 3 nombres: Partido Nacional Revolucionario, Partido de la Revolución Mexicana y después PRI. Ganaba absolutamente todas las elecciones. Había partidos de oposición, pero los partidos de oposición eran meramente testimoniales, no tenían posibilidad de ganar un proceso electoral, de ocupar una alcaldía con algún candidato, con alguna candidata, de llegar a la Cámara de Diputados con diputados o a la Cámara de Senadores con senadoras o senadores. Es decir, el sistema de partido se llamaba un sistema de partido hegemónico. Hegemónico porque los partidos opositores, repito, no tenían posibilidades de competir seriamente con el partido en el poder. Y por otro lado, pues era un sistema ultra o hiperpresidencialista. El presidente de la República no solamente ejercía las competencias constitucionales, sino competencias que se llamaban metaconstitucionales. El presidente de la República pues determinaba quiénes eran los gobernadores en los estados, los principales alcaldes o alcaldesas en los municipios, determinaba a su sucesor, controlaba pues la vida política, económica y social el presidente de la República. Esa situación comenzó a transformarse en los años 70,
en los años 70, comienza a darse una serie de reformas electorales para abrir espacios a la oposición en las cámaras, primero en diputados y después en senadores. En 1977-78 se aprobó una reforma electoral que estableció el sistema por primera vez en México de representación proporcional. Y esos 100 diputados, que en esa época eran 100 de representación proporcional, pues representaban a los partidos opositores. Con ello comenzó a haber más pluralidad en la Cámara de Diputados. 10 años después, en 1987, otra reforma electoral para ampliar el número de diputados de representación proporcional de 100 a 200. Después vendrían reformas en los años 90, que comentaba la maestra Aide Macedo, para también darle a la oposición posibilidad de participar en la Cámara de Senadores, la figura de senadores de primera minoría, posteriormente la figura de senadores de representación proporcional. En esos años, 90, es cuando se crean los órganos electorales o comienzan a conformarse los órganos electorales como hoy los conocemos. El IFE, que se transformó después en INE, aunque en los primeros años 90 el IFE todavía seguía presidido por el secretario de Gobernación. Hasta el año de 96 el IFE fue presidido por un ciudadano distinto al secretario de Gobernación. Los tribunales electorales se crearon primero administrativamente a finales de los años 80 del siglo pasado y de manera ya autónoma en los 90, y el tribunal que hoy conocemos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es hijo de una reforma del año 96. Entonces, todos estos cambios institucionales fueron muy importantes para la democracia. ¿A qué le llamamos democracia? Bueno, es un concepto muy difícil la democracia. La democracia es un concepto que tiene que ver, por un lado, con que existan elecciones libres y auténticas, así señala el artículo 41 de la Constitución, que haya igualdad o aproximada igualdad de oportunidades en la competencia entre los partidos políticos y que exista, que es la materia de este libro, una garantía efectiva a los derechos humanos. Y en esto ha sido muy importante el Tribunal Electoral. Y los últimos minutos, creo que me quedan como 2 o 3 o 4, voy a hablar de este tema de los derechos humanos. Ha sido extraordinaria la labor del Tribunal Electoral en la ampliación de los derechos humanos. Miren, por ejemplo, una resolución muy reciente del Tribunal Electoral que ha causado escozor en la sociedad mexicana y también ha causado alguna preocupación de tipo técnico y administrativo en el IFE, fue una decisión en donde desde una concepción de derechos humanos se permite que las personas que no han sido sentenciadas, pero que están procesadas, puedan votar en los procesos electorales. Esto es muy interesante porque la Constitución, en el artículo 38, fracción segunda, indica que las personas que tienen auto de formal prisión, o como se llama ahora, de vinculación a proceso, se les suspenden sus derechos políticos, no pueden votar ni ser votadas. Bueno, el Tribunal Electoral modifica esta determinación, no la modifica arbitrariamente, sino empleando un argumento muy poderoso, un argumento de derechos humanos, de presunción de inocencia, que también es un precepto o un derecho reconocido en el artículo 20 de la Constitución, y el tribunal pondera entre lo previsto en el artículo 38, fracción segunda de la Constitución, que suspende derechos políticos a las personas vinculadas a proceso y que no están sentenciadas, lo pondera con el principio de presunción de inocencia y dice, debe prevalecer la presunción de inocencia. Mientras la persona no esté sentenciada, tiene derecho a votar y tiene derecho a ser votada. Vean el cambio tan importante, tan trascendente. Luego hay otros cambios que se avisoran, bueno, cambios que ya ha dado el Tribunal Electoral,
El Tribunal Electoral comenzó conociendo de modalidades de democracia estrictamente electorales, ¿no? Que se garantizara el voto, que se contaran bien los votos. Después el tribunal entró a otra etapa de la democracia, otra modalidad que le podemos llamar democracia comunitaria, la que tiene que ver con los pueblos originarios. Y por ejemplo, hay muchas decisiones muy importantes del Tribunal Electoral donde se reconoce el derecho a la consulta de los pueblos originarios, donde se reconocen los sistemas normativos de los pueblos originarios, a elegir sus autoridades conforme al propio sistema político de cada comunidad indígena, de cada pueblo originario. Y seguramente en los próximos meses y años, ahora que se han introducido de manera importante en la Constitución y en las leyes, las figuras de democracia directa, participativa, deliberativa, como la consulta, como la revocación de mandato, habrá importantes decisiones, yo no tengo la menor duda, del Tribunal Electoral en esas materias. Bueno, para terminar, quiero decirles que a mí me tocó analizar en este libro colectivo un tema muy interesante. Fíjense, aquí el Tribunal Electoral se adelantó a la Suprema Corte, analizó la integración de autoridades electorales, lo que se conoce en el derecho como inconstitucionalidad por omisión. El caso que yo analizo, o los casos que yo analizo, tienen que ver con la integración de autoridades electorales. Les voy a contar brevemente el caso. Era el año de 2011. Estaba por iniciar el proceso electoral del 2012 y en el INE o en el anterior órgano que se llamaba IFE no se había integrado totalmente el órgano electoral. La Cámara de Diputados, que es la que nombra a los consejeros electorales, a las consejeras y consejeros electorales, no había nombrado a 3 consejeros electorales. Y entonces, pues, había problemas, había riesgo, porque si el órgano no llegaba integrado debidamente al proceso electoral, los partidos que perdieran la elección podrían haber impugnado la validez de la elección, haber exigido la nulidad de la elección, porque el IFE no estaba, el Consejo General, integrado por la totalidad de los consejeros electorales. Entonces, bueno, hubo una persona, un diputado, que insistía en que se integrara el órgano electoral de manera completa, pero pues no le hacían caso. Entonces acudió al Tribunal Electoral y dijo: se está violando mi derecho político previsto en el artículo 35, fracción segunda, que establece el derecho a votar y ser votado y a ocupar los cargos de elección popular en los términos que señala la ley. Y entonces le dijo el tribunal: ¿y por qué se viola el derecho de usted a ser votado? Porque no me dejan ejercer plenamente mis funciones como diputado. Como diputado tengo el derecho a participar en la integración de los órganos electorales. Era un caso pues muy difícil, porque casi no había antecedentes, y el Tribunal Electoral al final resolvió que efectivamente se violaba el derecho de ese diputado porque no se le permitía participar en la integración del órgano electoral. Y en diciembre de 2011, ya al 15 para las 12, el Tribunal Electoral le ordenó a la Cámara: Cámara, estás en omisión, no has designado íntegramente al Consejo General del IFE, debes integrarlo. Y la Cámara se vio obligada por el Tribunal Electoral a nombrar a esos 3 consejeras y consejeros electorales, y se pudo ya ir al proceso electoral con el Instituto Federal debidamente instalado e integrado. Entonces vemos cómo el Tribunal Electoral llena las lagunas legales, resuelve conflictos de derechos, resuelve antinomias jurídicas desde una perspectiva de derechos humanos. Hoy en día, y con esto ya termino, para cualquier abogado, si ustedes estudian Derecho o Ciencias Sociales, es muy importante pensar el derecho, cualquier norma, desde la perspectiva de los derechos humanos, desde la dignidad de las personas, desde el principio pro persona, desde la interpretación conforme, que significa, eso de interpretación conforme significa entender la ley
desde la visión de la Constitución, tomando en cuenta la Constitución y los tratados, y desde luego maximizando y optimizando los derechos humanos a favor de las personas. Y esto ha hecho en buena medida el Tribunal Electoral. Desde luego ha también cometido errores, ¿no? Es una institución falible, pero su papel, su rol en la promoción de los derechos humanos ha sido extraordinario en los últimos años y ha contribuido a consolidar el sistema democrático de nuestro país. Muchas gracias por su atención. Bueno, ahora me toca darle uso de la palabra a la maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez, que es licenciada en Derecho y bueno, maestra, y actualmente estudia el doctorado. Por eso fue presidenta del Distrito Electoral del Distrito Federal, secretaria de Estado de Cuenta en la Sala Superior y ahora es consejera nacional del INE. Claudia, tienes uso de la palabra. Muchas gracias. Muy buenas noches a todas y a todos. Por supuesto, agradezco la amable presentación del magistrado Jorge Sánchez y no se crean muchas cosas de las que dice. Entonces, y agradezco la oportunidad y la invitación del Tribunal Electoral porque me permite en esta mesa poder compartir con quien ha sido nuestro maestro de muchos de nosotros en el ámbito electoral, el doctor Jaime Cárdenas, y con mis amigos, compañeros también de batalla en la vida electoral. Y miren que les estoy diciendo, y es muy significativo porque sí nos creemos que todos los días y horas son hábiles en nuestra materia y por eso somos compañeros de batalla. Muchas gracias, Agustín, también por hacer posible esto. Y a ustedes por estar aquí, por estar presentes, tan jóvenes, mujeres, hombres interesados. Y yo les voy a tratar de despertar en ustedes la inquietud de que se acerquen a ver el libro porque por esta situación. Miren, es un estudio multidisciplinario. Ya el doctor Jaime nos dio un panorama histórico en una perfecta síntesis de lo que ha sido el recorrido de la materia electoral. Para quienes empezamos hace tiempo, pues hemos llegado a un punto de un avance extraordinario en nuestra materia. No nos hemos aburrido, eso sí se los puedo decir. Hemos estado siempre a la vanguardia de los temas y avanzando en esos temas. Entonces este libro tiene perspectivas multidisciplinarias. Ya lo decía el magistrado Jorge. Escriben sociólogos, escriben antropólogos, ingenieros todavía no tenemos aquí, pero los vamos a tener porque nuestra materia de veras que nos invita a todo eso, O sea, tenemos que romper las fronteras de solo una disciplina. Así somos socialmente, multidisciplinarios. Pero fíjense, la historia nos da de 1996 hasta 1996, los derechos político-electorales estaban en el limbo. No había un juicio, a diferencia de todos los demás derechos, que estaba el juicio de amparo. En materia electoral no teníamos ese medio de defensa y ahora de garantía que se tenía para los otros derechos. Y eso es muy significativo porque justo en 1996 se da una gran reforma y ahí empieza este juicio que nunca nos imaginamos que iba a llegar hasta a tocar temas de derecho ambiental. Sí, en derecho ambiental, porque está conectado con la forma de hacer propaganda, los materiales de la propaganda en un medio ambiente que nos llama a ser más amables con el medio ambiente. Entonces, nunca, o al menos yo, doctor, yo no sé usted en aquella generación, yo nunca me imaginé que íbamos a llegar hasta acá. Pero afortunadamente estamos en eso, porque efectivamente no solo se reconoció el medio de defensa, hoy tenemos la palpable que hay garantía y esa garantía es muy importante. Fíjense, ¿cuáles son los temas que hoy podemos ubicar en nuestra sociedad contemporánea? Podemos replantear y decir el derecho a la igualdad. El derecho a la igualdad entre hombres y mujeres, el derecho a la igualdad interseccional con otros derechos, con otras conexiones. Van a encontrar aquí artículos que tratan, por ejemplo, el feminismo en el tema, en la intersección pluricultural, intercultural, multicultural. Les estoy hablando de temas que nos han ocupado no solo a los abogados,
a los antropólogos, a muchas personas que están estudiando y acompañados para esas garantías de los derechos. Pero también, esa es una primer gran parte. Y la otra gran parte que podemos ver, por ejemplo, si yo les digo, a ver, la niñez y la adolescencia, y ustedes me dicen, oigan, pero si los de 18 años son los que votan, ¿por qué la niñez y la adolescencia? Claro, porque en el mundo no estamos solos, porque aunque sea la materia electoral, ustedes han visto que niñas, niños y adolescentes participan en actos de propaganda electoral, en anuncios de los partidos políticos, y hoy se tiene reconocido el derecho de la niñez y de las juventudes como sujetos de derecho. Y esto nos ha cambiado todo. ¿Por qué? Porque hay un interés superior que defender. Y eso lo vemos en el electoral también. Damos la protección respecto de en qué actos, cómo modelamos esos actos con autorización para proteger a las niñas, niños y niños, incluso de discursos de odio. Y eso también van a encontrar una parte aquí. Y me llamó la atención también que ponen el tema sobre personas en situación de cárcel. Y fíjense que sí, justamente una parte de la que yo contribuí, cuando la doctora Mara y el magistrado también, Felipe de la Mata, ocupados también en este quehacer, que son los coordinadores, me habló la doctora Mara y me dijo, oye, consejera, estamos pensando en este proyecto, primero compilar y después hacer estudios más profundos acompañados, los investigadores, un grupo multidisciplinario. Le dije, qué padre, hay que entrarle. ¿Y saben por qué? Porque acababa de editarse, hacía poco, la sentencia de personas en situación de cárcel. Claro, para el INE nos cayó como un balde de agua. Frío, 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 porque dijimos, caramba, ¿y ahora cómo le vamos a hacer? Y justo en este diálogo que hemos tenido con la perspectiva que tienen los magistrados desde los derechos, no es que nosotros no la tengamos, es que también superar todas las cuestiones operativas que va a implicar esta reinterpretación del derecho, implica tener en cuenta un contexto social actual que muchas veces sobrepasa cosas de una sola autoridad y que es necesario que varias autoridades estemos vinculadas al cumplimiento de ese fallo. Necesariamente vamos a tener que entrar y relacionarnos con las autoridades gubernamentales para poder tener pues los catálogos de personas que han sido sentenciadas y de las que no son sentenciadas, porque la sentencia tiene que ver con la garantía del derecho al voto de las personas que no han sido sentenciadas. Las críticas, algunas críticas a esa sentencia señalan ¿y por qué las sentenciadas no? Bueno, está en el debate, pero estos temas que yo les estoy comentando son de lo que ustedes van a encontrar en este libro. Y con una gran virtud, a lo mejor lo que decía Aide es muy cierto, en un lenguaje más claro, así queríamos y tratamos de hacerlo quienes colaboramos, pero porque así era también la idea de quien nos invitó a participar en este proyecto, y entonces queremos hacerlo más claro, vamos a tener sistematizada esa información, porque las sentencias, hoy en nuestro mundo, Internet nos da el beneficio de buscar todo. El problema es que en el todo hay cosas que luego no aparecen, hay cosas relevantes que se quedan ocultas y hay muchas que sí aparecen y que no las tenemos presentes. Este libro, ahora 2 tomos, recientemente en la feria del tribunal habíamos presentado y habíamos tenido la oportunidad del primer tomo de presentarlo. ¿Qué fue lo que pasó? Que a muchos de los que participaron aquí, pues no les ganaron los tiempos, pero hoy ya tenemos los 2 tomos, los 2 volúmenes. Y esto nos nutre a ti si eres abogado, a ti si eres politólogo o simple y sencillamente una persona que quieres conocer hasta dónde es el derecho electoral, hasta dónde puede llevar. Y ojo, es tan relevante que lo conozcamos porque en nuestra sociedad, todos y todas, ustedes jóvenes, nosotros más grandecitos, por no decir otro término, ¿qué es lo que estamos invitados a hacer hoy? ¿Qué nos exige hoy
la sociedad democrática. No podemos dejar de participar. Estamos obligados a participar desde nuestras identidades, desde nuestras convicciones, desde el lugar que ocupemos, si somos estudiantes, hijos, padres, desde el lugar que ocupemos. La única condición para construir la sociedad democrática es que participemos de forma libre e informada. Y hoy el tema de libertad de expresión, el tema de redes, todo de redes sociales, del mundo informático, todo eso lo van a tener actualizado por lo menos en el ámbito o como hemos visto el derecho desde lo electoral. Y déjenme decirle, ustedes lo van a ver en el primer capitulito, que siempre, y aquí el doctor Cárdenas también ya lo señaló, el Tribunal Electoral ha sido la vanguardia. Desde antes de que estuviera, desde antes de 2011 ya se aplicaba control de convencionalidad, ya se hacía un ejercicio como el que hoy estamos viviendo. Espero que les haya dejado la inquietud de leer estos dos volúmenes, de ratitos en ratitos, un chiquito y un chiquito, no es de que nos lo echemos todo. Hoy dejé picado a mi compañero del lado del avión. Así que le dije, pues si quiere, en el tribunal lo podemos conseguir. Los invito a que lo lean con mucho gusto, de verdad que van a aprender mucho. Muchas gracias. Pues, yo felicito a mis compañeros de la mesa y se han ganado una nueva participación más de 2 minutos, al cual daré el uso a Aide Macedo. Muchísimas gracias. Pues nada más, como aquí lo comenta la consejera Claudia Zavala, pues sí, invitarlos a que lean y que participen de verdad de la lectura. Todos los que pues ya llevamos un ratito en la materia electoral, ¿no? Nos ha costado de verdad muchas horas y mucho tiempo. Como lo dije en mi primera participación, la materia prima son las sentencias y en las sentencias pues participamos los que estamos, bueno, Claudia, que también tuvo una trayectoria muy importante dentro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, aquí mi querido Rubén Rojas Bertis, que también, bueno, pues desde años que ya llevamos en la materia electoral y que pues aprendemos, conocemos, nos informamos de los asuntos concretos que se van presentando día a día. Es decir, la labor del Tribunal Electoral no es, o más allá de hacer disertaciones en abstracto, lo cierto es que se nos presentan los casos concretos y con base en esos casos concretos tenemos que presentar pues en nuestra labor de secretarios de estudio y cuenta, pues un proyecto, ¿no? De cómo vemos. Y entonces en ese tipo de asuntos hemos ahora sí que a golpe de sentencia es como hemos ido avanzando en el conocimiento y en los retos que te impone día a día los contextos políticos, sociales de nuestro país. Ya lo comentaba, en un inicio la materia electoral simple y sencillamente empezó con protección de derechos político-electorales tan solo para obtener la credencial para votar con fotografía. Ahora eso ya prácticamente ya es lo de menos. Estamos ahora frente a nuevos retos, frente a nuevas visiones, frente a nuevos contextos en los que el Tribunal Electoral ha tenido que hacer frente. Y ha tenido que hacer frente además en un contexto jurídico totalmente nuevo en comparación con a los años 90, 2000, ¿no? Que viene la gran reforma en el 2011 en materia de derechos humanos y que eso implica una nueva labor para el tribunal y su manera de interpretar y ver el derecho. Yo los invito nuevamente a que participen de la lectura y bueno, sobre todo que nos manifiesten sus inquietudes y nos manifiesten la posibilidad y la visión que tienen ustedes en relación con los derechos humanos, su desarrollo a través de la materia electoral con esta nueva visión que da la juventud. Muchísimas gracias. Doctor Cárdenas, 2 minutos. De nuevo, mi agradecimiento al Tribunal Electoral y desde luego al moderador y a mis compañeras de mesa, también a nuestro amigo Agustín Millán por esta invitación.
Yo solamente tengo dos comentarios, uno por cada minuto. El primero es un comentario, es una reflexión a la luz del libro, de los dos tomos, filosófica. A veces se piensa que el derecho, bueno, hay teorías que así lo explican, es un instrumento del poder y que sirve solamente para beneficiar a los que tienen el poder, ¿no? A las élites, a los poderosos. Y muchas veces esto es cierto. El derecho es un instrumento en beneficio de los que tienen el poder. Pero creo que gran parte de las decisiones que se comentan en estos dos tomos demuestran que hay otra cara del derecho, ¿no? La cara de la transformación. El derecho puede ser un mecanismo para cambiar la realidad. Piensen, por ejemplo, en algunos temas. A la luz de lo que dijeron mis compañeras de mesa, estaba pensando en algunos temas. Por ejemplo, en materia de género, ¿no? Ustedes saben que este año se aprobó una reforma muy importante a la Constitución que establece la paridad de género, para que en todas las instituciones públicas el mismo número de mujeres pues exista con el de los hombres. Fíjense el recorrido que hemos tenido en las últimas décadas. En 1953, o sea, 60 años, ya voy a concluir, se reconoció el derecho a las mujeres a votar. Quiere decir, en el siglo XIX las mujeres no podían votar. Durante la primera mitad del siglo XX las mujeres no podían votar. A partir del año 53 pudieron votar. Y ahora no solamente tienen el derecho a votar, sino a tener una representación igual a la de los hombres en las instituciones públicas. De ahí la fuerza transformadora del derecho que está contenida en las resoluciones del Tribunal Electoral que se comentan en estos dos tomos. Muchas gracias. Adelante, Claudia. Gracias. Tenemos un minuto y en un minuto solo les voy a agradecer porque hayan estado aquí, por su interés de participar en esto y de verdad, no olvidemos, la sociedad la construimos cada uno de nosotros y de nosotros depende de cómo sea nuestra sociedad. Hoy México nos requiere unidos y participativos. Muchas gracias. Muchas gracias a los que están en la mesa, muchas gracias a los que nos asisten. Y yo aprovecharé los últimos 10 segundos para decirles que visiten nuestro stand, que lo conozcan nuestras publicaciones. Gracias a todos por esta tarde.